profesionales que nosotros podemos desarrollar y específicamente en su tratamiento fiscal, el régimen general de actividades empresariales y servicios profesionales y adicionalmente un poco del RECICO, ¿sí? Este año, ya sabemos, entró en vigor el RECICO, un régimen que engloba a distintas actividades y entre ellas, que no era la costumbre anteriormente, los servicios profesionales que estaban pues ya sabemos, ¿no? En un régimen específico, pero para darle ciertos beneficios, entre comillas, ¿eh? Porque no a todos les conviene meterse al reciclo porque pierden algunos otros detalles que les pueden servir en la determinación de su utilidad fiscal, de la base gravable para el impuesto. Entonces, para saber, para determinar, para decidir si me conviene cambiarme del régimen general a reciclo o en su momento, si yo quiero comenzar, que a lo mejor ya estoy listo para empezar a tributar en el régimen por esas actividades, pues primero tendría que ver cuál es mi proyección. ¿Me conviene o no me conviene de acuerdo a lo que pretendo obtener? ¿Sí? Entonces ahí sabré si el régimen, si el reciclo es para mí más benéfico que el régimen general. Sí, entonces hay que hacer un análisis y ponerle números para saber exactamente si me conviene o no me conviene. Como les digo, no a todos les conviene, ¿ok? Hay muchas personas que tuvieron que hacer un análisis y ahora sí decidir, y algunos incluso prefirieron no ingresar al régimen, al reciclo, para evitar perder, por ejemplo, el problema de las deducciones, ¿no? No quieren perder el detalle de las deducciones y de ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, pues cada quien sabe, porque no todos es que les convenga o no les convenga, ¿sí? Cada caso es particular y hay que analizarlo, ¿ok? De manera general, personas físicas y morales están obligados al pago de impuestos. Al menos aquí en México, todo lo que obtengas de ingresos, México paga impuestos en México, ¿ok? Seas residente o no. Siempre y cuando la fuente de ingresos esté en el país, entonces tienes que pagar impuestos. Pero si tú eres el que está en el país, tú eres el residente en México y tus ingresos provienen de cualquier parte del planeta de donde sea, entonces también tienes que tributar aquí en el país. Puede haber condiciones, algunas excepciones, pero en general esa es la idea, la mecánica, ¿ok? Los residentes en el extranjero, si tú eres residente en el extranjero, pero tienes ingresos aquí en el país, como les mencionaba, pues también tienes que pagar el impuesto, ¿sí? Hay que pagar un tributo por los ingresos que estás generando aquí, ¿ok? Y dice aquí también, cuando no tengas un establecimiento permanente o que si tú tengas, los ingresos no sean atribuibles a este establecimiento. Ok, entonces nada más para tener el cuidado de cómo vamos a determinar los ingresos que van a causar el impuesto. En el caso de las personas físicas, en México, ya quedamos, hay un régimen y este que ingresó, el reciclo, donde también se permite que servicios profesionales estén ahí en ese régimen con sus excepciones, ¿ok? Van a causar el impuesto los que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, de vengado, en crédito. Fíjense, eso del crédito, hay que cuidarlo bien, porque en ingresos en crédito, aunque está previsto que los tengas que obtener y grabar el impuesto, en muchos casos, y así a nivel general, se puede decir que esta condición para personas físicas es cuando efectivamente lo cobres, ¿sí? Entonces, ahí está en texto de la ley, pero no quiere decir que forzosamente todo el tiempo va a tener que causar el impuesto. Cada operación en la ley nos dirá si es o no es causante, ¿ok? Lo dicen servicios y de cualquier otro tipo, ¿ok? Incluso recordando esto de los ingresos en servicios, ya no existe,
pero en su momento, ya hace ya algunos años, el ingreso en servicio tenía algunos otros conceptos que eran muy generales. Por ejemplo, tú le prestabas dinero a un empleado, ya sabemos que no es necesario causarles un interés en términos laborales, pero aquí en términos fiscales sí es necesario, porque si no estaría causando un impuesto, ¿ok? Se llama ingresos en servicios. ¿Qué era esto? Préstale dinero, cárgale una tasa de interés que en la ley de ingresos de la Federación lo estaba anualmente señalado. Me parece que estaba en un 8%, pero si no le causabas esa tasa de interés, pues ¿qué crees? Que de todas maneras se la tienes que calcular. Se la calculas y le causas el ingreso que ya en su tiempo era llamado ingreso en servicios, ¿no? Entonces, para los que no lo recuerdan, pues más o menos ya lo manejaron. Para los que no, pues más o menos este es de lo que se trataba, los ingresos en servicios, que sí lo sigue habiendo, pero en su momento ese era un muy conocido. También deben de pagar el impuesto personas residentes en el extranjero con actividades empresariales o servicios personales aquí en México, que tengan el establecimiento y, bueno, ya quedamos, ¿no? Que sean atribuibles a él. Ahora bien, hay una separación por actividades en la ley aquí en México, ¿ok? Y ahí vamos a tener todas las actividades que pueda desarrollar en un grupo, en un rubro, para que nosotros le podamos dar un tratamiento específico. Por ejemplo, en el capítulo 1, servicios personales subordinados. ¿Qué es esto? Sueldos y salarios, así a nivel general. Capítulo 2, actividades empresariales y servicios profesionales, comúnmente llamado régimen general de estas actividades. Capítulo 3, arrendamiento. Capítulo 4, enajenación de bienes. Y 5, también adquisición de bienes. Y esto de adquisición y enajenación bien se puede entender que se trata de actividades empresariales y servicios, ¿ok? Pero aquí lo que sucede es que si no estás en ese régimen, por ejemplo, vendes tu automóvil, tienes que causarle el impuesto de acuerdo a lo que señala este capítulo 4 y capítulo 5. ¿Ok? Porque no estás en el régimen general. Entonces, aquí, de todas maneras, puedes desarrollar una actividad que se equipare a una enajenación, una venta. Por ejemplo, vendes tu casa, vendes tu automóvil. Entonces, a esos que no están propiamente con un régimen ya definitivo, pues ya tienes actividades que ya están englobadas acá y estás en ese régimen. Estas son más bien esporádicas, entre algunas otras. Entonces, ese sería el capítulo que les corresponde, y habría que hacer el cálculo de acuerdo a esos artículos de sus capítulos para el procedimiento de retención del impuesto. Ok, y también está intereses, obtención de premios, dividendos y cualquier otro ingreso. Ok, hay que tomar en cuenta algo. En México, nos dice la propia ley y la Constitución que están prohibidos los monopolios, los estancos, condonaciones de impuestos. Fíjense, esta parte de condonaciones de impuestos ya estaba ahí. Eso no es nuevo. La reforma sí está en la mención de la exención de impuestos, ¿sí? Eso es una reforma del gobierno actual. ¿Por qué? Pues porque se trataba de evitar otorgar ciertos beneficios que por costumbre ya se les estaba dando y eso no todos eran personas físicas, sino empresas. Entonces, para evitar seguir dándoles más beneficios que no los necesitaban, porque, pues, digo, si estás haciendo lo mismo que otros contribuyentes de las mismas características y por las mismas actividades, lo justo es que ambos paguen por igual el impuesto, pero tú te llamas empresa X, muy conocida, muy, pues sí, muy industrializada, muchas ventas, muchos beneficios, y no pagues impuesto cuando hay otra empresa, no, a lo mejor con no tanta popularidad, pero con las mismas actividades, pues que ésta tenga que pagar el impuesto. Esto es de lo que se trataba, ¿no? Seguir favoreciendo a ciertos grupos de empresas. Pero fíjense aquí,
exenciones de impuestos. Esa es la única reforma. La condonación ya estaba, ¿sí? Ah, no, al revés, perdón, se lo estoy diciendo al revés. La exención de impuestos ya estaba, lo que se adiciona es la condonación de impuestos. Perdón, perdón, por aquí. Esa condonación vino precisamente con lo que les mencionaba, dejar de favorecer a ciertas empresas. Pero aquí donde dice exención de impuestos. Lean la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del ISR y váyanse, como pues, un dato histórico, a la ley del IETU, ¿sí? Y ahí no decía exención de impuestos. Hay dos o tres fracciones del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta que menciona exención. Es un error. Sí, debería decir no se paga el impuesto. Fíjense aquí abajo en este párrafo dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, es refiriéndome a la ley del impuesto sobre la renta. Si nos vamos a la ley del IVA, dice casi lo mismo, no se pagará el impuesto. Si nos vamos al IEPS, la ley del IEPS, no se pagará el impuesto. Si nos vamos a la extinta ley del IETU, también decía esta parte, no se pagará el impuesto. No dice exención, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque está prohibida. Y solamente para tener concordancia, pues dice esto, no se pagará el impuesto. Solamente dos o tres fracciones del artículo 96 que habla de exenciones, si dice propiamente exenciones. Sí, entonces pues es lo mismo, solamente darle la vuelta a la ley para no mencionar exenciones cuando en realidad pues sí lo son, ¿no? Solamente que lo dice de otra manera, pero en realidad sí es una exención de impuestos. ¿Ok? Y ya específicamente personas físicas, dice aquí se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado para darle la excepción. Entonces son salarios, ¿sí? Todo aquello que derive de la relación laboral. Esa remuneración es considerado como salario con algunas pequeñas diferencias, con algunos conceptos específicos donde le tienen que dar un tratamiento similar. ¿Ok? Ahora bien, cuando ya quitamos esta parte de salarios porque son servicios de las personas, ahora vamos con estos servicios también de personas, pero que no están subordinados, no son salarios. Dice aquí, están obligados al pago del ISR las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Este párrafo hace mención de de ambos rubros, actividades empresariales y servicios profesionales. En las viejas leyes, y ya muchos años, a mí me tocó todavía verlo, la mayoría no, ¿sí? Decía, y estaba separada la ley, ingresos por honorarios e ingresos por servicios independientes. Eran dos capítulos distintos en el mismo título cuarto de la ley. ¿Qué es lo que hicieron? Con el paso del tiempo y las reformas a la ley del ISR, englobaron en el mismo capítulo con distintas secciones servicios independientes y actividades empresariales. ¿Ok? Lo que anteriormente estaba en el mismo. Nada más por tenerlo ahí mencionado. Y los ingresos por actividades empresariales provienen de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícolas. Esas son las actividades empresariales y los ingresos por prestación de servicios personales o profesionales, incluso aquí hay que tener en cuenta, ahorita vamos a hablar esto de los servicios profesionales, porque algunos hay que considerar si estas actividades implican que la persona tenga un título profesional, ¿ok? No en términos de la ley del impuesto sobre la renta, sino del Código Civil, porque dice incluso que si no tienes los conocimientos adecuados, no tienes derecho a cobrar una remuneración, ¿ok? Entonces eso va un poco más estricto el Código Civil en este sentido. Si no eres la persona indicada, o sea que tú estás vendiendo ciertas actividades que tú a lo mejor puedes desarrollar, puedes, porque a lo mejor es que eso no está prohibido, puedes aprender en la práctica. Si trabajas como con un abogado y tú ya llevas algunos asuntos del abogado, pues a lo mejor con la práctica y los conocimientos que vas adquiriendo, pues a lo mejor tú llevas algunos casos específicos, pero no te puedes sustentar como abogado si no lo eres, ¿ok?
estudia la carrera, titúlate, patenta tu actividad, es decir, obtén una cédula profesional y entonces sí, estás capacitado y tienes la libertad de hacerte llamar licenciado en Derecho. Si no, pues no lo eres, ¿sí? E incluso eso de pasante, pues es una palabra que se le adiciona para distinguirlo porque estás en esa fase de casi llegar a la fase terminal y titularte, pero pues propiamente legalmente no existe eso de pasante en lo que quieras, abogado, contador, ingeniero, lo que quieras, ¿ok? Pero si no eres titulado, o sea, no tienes la patente, la licencia, propiamente pues no estarías autorizado para cobrar honorarios por esas actividades, ¿sí? Dice aquí, ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente, y dice aquí específicamente distintos de sueldos y salarios e ingresos asimilados, ¿sale? Y aquí nada más, ahorita ya no es tema, yo creo ya para todos es claro que los servicios o que las actividades por ingresos asimilados a salarios no es a una persona. Si eso ya creo que ya para todos es claro, no existe un trabajador como asimilado a salarios, ¿sí? Me han llegado aquí formatos machotes de contratos de asimilados a salarios, contratos de asimilados a salarios. Bueno, ahorita ya no es tema, ya no lo hagan, ¿eh? No lo hagan. ¿Ok? Y dice aquí también, es lo que les estaba mencionando. El Código Civil, en su artículo 2608, nos dice, los que sin tener el título correspondiente, a lo que les refiero, la patente, la licencia, dice, ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Es decir, te ostentas como abogado, cobras como abogado, e incluso hay unos que son más audaces y mandan a hacer sus cédulas. Ojo aquí, está prohibido, no está permitido eso, ¿eh? El que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Sí, imagínense, te ostentas como abogado, pides trabajo y consigues trabajo como abogado de oficio en un juzgado, en un tribunal, ¿ok? Y no tienes el título. Y por ende no tienes una cédula, ¿verdad? O la tienen pirata, falsa. Y que hayas estado litigando. Y hasta que pierda un juicio la persona, lo pierdes y perjudicas al inculpado, al cliente. Imagínense lo que es todo esto, todo el proceso para corregir un asunto de este tipo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora bien, para saber si necesito título por las actividades que voy a desempeñar, fíjense, dice aquí, se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley. Estamos hablando de una ley, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, pero que también está vigente aquí en la Ciudad de México. ¿Ok? Aunque nada más en Ciudad de México sirve de manera supletoria para entender esta aplicación. Se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley la realización habitual a título oneroso o gratuito, o sea, con costo o sin costo, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de simple consulta o la ostentación de carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. Sí, incluso aguas en los despachos, aguas en los despachos, cuando mandan al auxiliar y le dan una credencial para distinguirlo y le ponen CP, que a lo mejor, si lo es, está bien, pero si no es, si es un chavo que incluso todavía está en la carrera estudiando, no le puedes poner CP, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es tácitamente, ya entendemos que si tú te pones CP y tu nombre, estás sustentándote como contador público, ¿ok?
Entonces, y aquí lo está mencionando, tarjetas, anuncios, placas, insignias o cualquier otro modo. Estás cometiendo, estás incurriendo en un delito. ¿Ok? Y todos dirán, pero es que mira, eso puede ser letra muerta en la ley porque nadie lo hace valer. A lo mejor, sí, pues a lo mejor es un gasto innecesario, no en términos de dinero, sino de tiempo, estarte peleando que porque te le pones CP cuando no lo eres a tus auxiliares. Eso, nadie te lo va a pelear, ¿sí? Porque es innecesario, es ocioso tener una discusión de este tipo, ¿ok? Pero está el texto de la ley, ¿sí? Nada más para tenerlo en consideración. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato. ¿Ok? Por ejemplo, pues no sé, un accidente y llega alguien que casualmente va pasando en la calle donde ocurre el accidente y este sustenta como médico para darle atención a la persona. Sí, entonces, pues en ese momento, pues no hay tiempo de decir, ah, tu cédula o demuéstramelo, ¿ok? O a lo mejor ni siquiera lo hace, simple y sencillamente ofrece servicios médicos, y ya quedamos que hay algunos que necesitan, en términos de esta ley, esta misma que acabamos de ver, que es la reglamentaria del 5 constitucional de la Ciudad de México, pues esta señala cuáles son las profesiones que requieren un título profesional. Y regresando al ejemplo, si esta persona llega y se ofrece a darle atención a la persona accidentada, tiene los conocimientos, a lo mejor tiene la experiencia, tiene todo para poder prestarle el servicio, darle atención médica a esa persona, lo cual no quiere decir que bajo estos términos que haya un uso indebido de sus actividades. Sí, aquí dice auxilio inmediato, entonces si esta persona en este momento necesita atención médica, pues obviamente esta persona lo puede hacer y en ese momento pues no tiene que o sentarse o no. Como médico, basta que conozca, basta que aprenda y pueda desempeñar este servicio médico a esta persona. Entonces, nada más son excepciones y que al final de cuentas son necesarias. ¿Ok? Quitan, quitan el régimen de incorporación fiscal, el RIF, y en su lugar entra el régimen simplificado de confianza. Para algunos, a lo mejor hay un recuerdo del régimen simplificado, y es ya de muchos años, ¿eh? Ya muchos años de que existía ya un régimen simplificado y también aplicable a personas físicas y aplicable a ciertas personas morales. En el caso de personas físicas, se trataba de actividades empresariales, ¿sí? En el caso de personas morales, era de aquellos que desarrollaban actividades de transporte, ¿sí? Transporte de personal o transporte de bienes, como sea, pues eran empresas de transporte. Esas tenían esta característica. Era la panacea en México, ¿sí? El régimen simplificado de transporte. Tiene muchos beneficios. Uno de ellos era, por ejemplo, que podías comprobar como deducible, te puedes considerar como deducible cierto porcentaje de deducciones sin necesidad de recopilar el comprobante fiscal. O sea, tú nada más por tener el gasto lo considerabas como deducible. Imagínense, sin comprobante y poderlo hacer deducible. Como les decía, era la panacea aquí en México, pero por una cuestión política, ¿sí? Entonces, pues aquí, acuérdense quiénes dominaban el transporte hace 15, más, hace 20 años, y por qué era régimen simplificado, que no debería estar ahí por las características del régimen. Pero bueno, ya, eso se los menciono ya, ya como un comentario adicional. Fíjense aquí, esta es la evolución de este régimen simplificado, ¿sí? Ahí hubo uno hasta el 2001, por eso digo, a quienes tienen 20 años o más de ejercicio profesional, lo recordarán. Inicia bueno, termina este régimen simplificado y cambia por el de repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, ¿sí? Después desaparece el régimen de pequeños contribuyentes y entra el régimen de incorporación fiscal, el RIF. Después desaparece el RIF y entra el régimen actual, el régimen simplificado de confianza.
¿Ok? ¿Cuánto va a durar? No le auguro más de 10 años. No va a terminar, ¿sí? Menos de 10 años y ya. Es lo único que puede durarme este régimen porque necesita evolucionar, ¿sí? Después de este va a haber algún otro, el que sea, con el nombre que sea, para sustituir a este régimen simplificado. Seguramente si cambia, el siguiente régimen político que va a haber en el país seguramente seguirá siendo Morena. Después, no lo sé, no lo sé, pero en el caso que cambiaran, suponiendo que allá en el siguiente, estamos en 2018, 24, 30, por ahí del 2031, quizá, si entra la oposición nuevamente a la presidencia, lo que van a hacer es cambiar esto. Es de las cuestiones que siempre sucede. Entonces van a cambiar este régimen. ¿Cuál va a ser? No lo sé, no lo sé, pero va a cambiar. Esto no es para siempre. Este régimen, ese rubro, está hecho para recopilar contribuyentes. Es como lanzar la red y a ver cuántos peces caen. Esto es para que se les haga este atractivo, con muchos beneficios, muchas facilidades, bajo costo fiscal, entran ahí y con el paso del tiempo, ahora sí, eso es de transición. Ya te recuperaste económicamente o ya creciste como empresa, ahora sí me vas a pagar un impuesto. Aquí está tu límite. Ya lo cruzaste, entra al régimen general de servicios profesionales y actividades empresariales. Ahora sí, págame el impuesto que debes de pagarme. Lo demás era para que tuviera ciertos beneficios, ¿ok? Y luego, ¿quiénes pueden tributar en reciclo en este nuevo régimen de personas físicas? Dice aquí, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de bienes, o sea, arrendamiento. Y pueden optar también algunos otros, otra decimos cuáles, siempre y cuando en la suma de todos sus ingresos no excedan de 3.500.000 pesos. ¿Sí? Si en estamos ahí en octubre, mediados de octubre, ya rebasé el límite, bueno, entonces el siguiente año ya no puedo ser reciclo, tengo que cambiar de régimen, ¿sale? Si exceden de este límite o cometo los actos que me obliguen a abandonarlo, dice aquí, no seguirán aplicando esta opción debiendo pagar el ISR en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales o en su caso el de arrendamiento, ¿ok? Al mes siguiente. En personas morales, a partir del ejercicio siguiente. Personas físicas, a partir del mes siguiente. Aquí nada más hay un detalle, ¿no? La cuestión administrativa por las complementarias para corregir, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado aquí. Digo, esto, desgraciadamente, el hecho de aplicar un régimen así es para apoyar a a las personas, ayuda mucho en tiempos de crisis, porque cuando la gente se queda sin trabajo, y sucede mucho a los asalariados, se quedan sin trabajo y ¿qué hacen? Pues a lo mejor dedicarse a actividades empresariales de manera informal, ¿sí? Como pasó con Repecos, como pasó con Riff, ¿sí? Entonces, la gente se queda sin trabajo y se pone, por ejemplo, a vender en la calle, de casa en casa, abren un local, ese tipo de cosas. Entonces, pues estos ya están haciendo otra actividad que no es de asalariados, ¿ok? Pero este régimen, precisamente por eso está así, para que aquellos que ya no están como asalariados, pues no tienes problemas. La autoridad sabe que el patrón le va a retener el impuesto y se lo va a enterar. Y ya se quita de problemas, no tiene que recaudar, tiene que esperar a que les llegue el dinero. Pero en estos casos, cuando no sucede esto y tienen que seguir tributando, dice aquí, los contribuyentes podrán optar por tributar en este régimen cuando además de salarios e intereses, cuando obtenga además ingresos por salarios e intereses. ¿Por qué les permite esto?
Fíjense, yo puedo tener actividad empresarial, servicios profesionales, este, plataformas no, ¿ok? Pero tengo estos regímenes, esas actividades, ¿ok? Y dice aquí, también puedes desarrollar actividades como asalariado, obtención de intereses. ¿Por qué? Porque en estos casos, al asalariado alguien le retiene, al de intereses que obtienen y los intereses lo pagan, pero les retienen. Por eso es que estos no tienen ningún problema. Entra aquí, está bien, tienes ese régimen y además de ese salario, no hay problema. ¿Sí? Yo no me voy a preocupar porque me vayas a enterar la retención del ISR. No, ¿por qué? Porque alguien lo va a hacer por ti. Entonces, pues, si no quieres, no me lo enteres, alguien ya te retuvo. ¿Ok? Y dice aquí, la única consideración es que en conjunto todos sus ingresos no rebasen 3.500.000 pesos. Digo, esto siempre va a haber a efectos de evitar una posible planeación. ¿Ok? Como lo sucedía, estos regímenes siempre van a ser para eso, para generar contribuyentes, pero es la parte profesional. Aquí estamos hablando de estos tratamientos, los fiscalistas los van a utilizar como una medida de planeación fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, el AMP, cuando existía todavía este régimen simplificado y los repecos incluso, fíjense, la AMP, ¿cómo funcionaba? Los podías crear con personas físicas que a su vez ellos fueran repecos, ¿sí? Entonces, pues tú solamente divide los ingresos para que nunca pasen al límite donde pierdan exenciones. Entonces, tienes persona física de repeco, exento de impuestos, como socio, junto con otros de una persona moral AMP. Entonces, pues nunca vas a pagar el impuesto, pero no se trata de eso, no se trata de comenzar inmediatamente a hacer toda suerte de planeación con estos regímenes. No se trata de eso, ni se hizo para eso. ¿Ok? Por eso lo cambian. Aquí la mención de las plataformas digitales. Quienes estén obligados al pago del ISR por los ingresos que generan a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios de intermediación entre terceros, oferentes y demandantes de bienes o servicios, ¿sí? De acuerdo a la ley del IVA, por la totalidad o alguna parte de sus actividades económicas y además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no pueden tributar en reciclo. ¿Ok? Entonces, si estás en plataformas, no puedes cambiarte a reciclo. El régimen puede ser compatible, pero no lo permite la ley, porque estos ya tienen sus propios beneficios, o se supone que los tienen, ¿eh? Eso de las plataformas tecnológicas se suponía que era para darle beneficios al contribuyente, pero que pagaran el impuesto. Sí, por lo que sucede, por ejemplo, con Facebook, el Facebook Market. Tú entras ahí con tu cuenta de Facebook o abres alguna para tus actividades empresariales y en esa plataforma, en ese Facebook, es como el mercadito, como el tianguis. A través de la plataforma y electrónicamente tú ofreces tus servicios. Incluso si fueran, no sé, acuérdense de las nenis que también quisieron hacerlas tributar. Si tú eres una neni, te metes ahí al Facebook, te metes a Facebook Market y ahí vendes tus productos, ofrece tus servicios, pues hay gente que se dedica a la construcción, ahí ofrece sus servicios, músicos ofrecen sus servicios, doctores, abogados, todos entran ahí y como el sistema no está para cobrarles, no está para vigilarlos, no está para verificar, no está para incluso revisar la autenticidad de productos, que hasta el fraude se da ahí. Entonces, es un lugar donde cualquiera puede ingresar y es difícil que les hagan un cargo económico. Si la plataforma no lo hace, la autoridad tampoco lo puede hacer. ¿Ok? Entonces,
Pues tú estás ahí desarrollando tus actividades, vendes, por ejemplo, no sé, computadoras, ¿ok? Las ofreces, van a tu local o quedas de verte en algún lugar o para envío incluso, ¿ok? Pero son ingresos que muchos no los declaran. ¿Por qué? Porque si no te piden el comprobante, pues tú das tu factura tuya, ya. A lo mejor tienes tu local donde estás incluso dado de alta ante Hacienda, ¿sale? Y a lo mejor tus productos, y hasta las computadoras, puedes dar toda la garantía que quieran, pero solamente les das una nota de remisión. Si te la aceptan, está bien. Y si no, te tendrías que dar de alta en el régimen. Pero ojo aquí, muchos no lo hacen. Como te digo, si no te lo piden, pues bien por ti. No te lo piden, solamente das tu nota de remisión y ya, ya tienes un ingreso que no está pagando impuestos. Ahora bien, para comenzar ahora con los ingresos de servicios profesionales. Y quedamos que están englobados actividades empresariales y servicios profesionales. Actividades empresariales, ya quedamos cuáles son. Servicios profesionales no son los que estén englobados como sueldos y salarios, porque sí son servicios, pero no son profesionales, o siéndolos, aún siendo servicios profesionales, están subordinados a alguien, ¿ok? Entonces, en general, servicios personales subordinados, ¿sí? Sean o no profesionales, ¿sí? Primero ingreso, la condonación de ingresos. Tienes una quita del banco porque no has pagado, una remisión de algún cliente, te condona una parte del adeudo. Dice aquí, de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional. Es decir, tienen que estar verdaderamente relacionados, ¿ok? Que tengan relación con tus actividades. Fíjense, me, y estoy solamente platicándoles los tips que les puedan suceder. Me acaban de operar los ojos, ¿sí? Pago con transferencia electrónica, ¿sale? Casi 40,000 pesos. Yo ya pensándolo, yo digo, pues ni modo, voy a ver cuánto puedo recuperar en la devolución de impuestos, metiendo mis gastos personales. ¿Y qué creen? Me llegan dos facturas. Yo había hecho ya todo el procedimiento, ¿no? Pero la comprobación era parte. Yo ya daba por hecho cómo iba a ser el CFDI que me iban a dar. Me llegan dos de CFDIs, ¿sale? Uno por servicios financieros, por un total de 35,000 pesos. Y otro por la intervención médica, por 5,000 pesos. El precio total, porque en cualquier, si en el mercado, pues más o menos es lo mismo, 40,000. Pero ese recibito lo cambiaba todo. Al principio dije, híjole, gastos en general. Ya saben lo que pasa en su declaración anual cuando sus notas médicas, por error le ponen gastos en general, debiendo ser servicios médicos, ¿ok? Me lo hicieron mal. Híjole, voy a tener problemas en mi anual. Ya me imagino. Mando mi declaración, que me lo rechacen porque no dices, o que yo lo haya tenido que corregir en el sistema, quitándole lo de generales y metiéndolo a honorarios médicos. Porque es lo que pasa, ¿no? Ya los que presentan anual ya ven que eso les pasa. Ok, pues esa empresa es una financiera. Ok, digo, es la misma empresa, pero de distintas microempresas. Ok, pues a mí me pasaron a beneficiar. ¿Por qué? Porque la factura de 5,000 pesos se va para lo anual y la de 35,000 al financiamiento. ¿Sí? Y como yo estoy dado de alta por servicios profesionales, por actividades empresariales y ¿cuál es la otra? No me acuerdo cuál otra. Digo, ya me tengo que poner a revisar, ¿ok? Presenté mi declaración deduciéndolos. ¿Por qué? Pues porque es un financiamiento y no dice que es cuestión médica, solamente es un servicio financiero, ¿sí? Pues ya me tocará después
comprobarlo. Pero mientras, el concepto está hecho para esto, para que yo presente mi declaración. Ya no me preocupo por la anual, pues al principio mi preocupación era por la anual, pero digo, pensándolo bien, y si lo meto en el pago provisional y acredito el IVA de esa declaración, pues así la dejo. ¿Ok? Digo, no les estoy diciendo que todo tenga que ser así, porque si no cumple los requisitos en la factura, pues aunque sea en financiamiento, no lo pueden deducir, ¿eh? ¿Ok? Incluso fíjense, son asalariados. Si les llega una factura de ese tipo, no les sirve para nada, ¿sí? Porque no son deducibles para salarios, ni para el anual, y mucho menos para el pago del mes. ¿Ok? Pero ya les comento más o menos cómo estuvo este asunto. ¿Sale? Otro concepto, deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor. ¿Ok? ¿Qué es esto? Prescripción de la acción del acreedor. O sea, ya sabes, tú en el desarrollo de tus actividades, vendes a crédito, pero a lo mejor compras a crédito. ¿Ok? Para las ventas que no cobres, deduces por incobrabilidad. Pero las facturas, los pagos que debiste hacer y que no pagaste, le hiciste al ciego y todo, le hiciste pato, no pagaste, se considera para ti un ingreso acumulable y dice aquí por prescripción de la acción del acreedor. Ojo aquí, conocemos lo que es prescripción en materia fiscal, que no te pueden cobrar un tributo que tú debas, aunque sí lo debas, de más de 5 años. Prescribió. Así se llama prescripción. Se pasó el tiempo, no pagaste, ya no lo pagues. ¿Ok? Mientras no te lo requieran, no hay problema. Ya dejaste de pagarlo. Pero en materia mercantil, una factura por compras, por ventas, por servicios que no son fiscales, ¿cuánto tiempo tienen de prescripción? No son 5 años, porque 5 años son para impuestos y cuestiones fiscales, pero cuestiones mercantiles, ¿cuánto tiempo es? Bueno, en realidad son 10 años, ¿ok? Ahí sí te tienes que esperar más. Si en 10 años no pagas una factura que debes, ya lo puedes quitar de tus deudas y considerarlo no pagable. Si no quieres, no lo pagues, pero lo consideras acumulable, ¿sí? Porque se constituye en un ingreso por el dinero que te ahorraste, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones relacionadas con las actividades a las que se refiere este capítulo, ¿sí? O sea que vendiste, tienes que derecho a cobrar. Incluso si te dan documentos a través de títulos de crédito con los cuales te garanticen el pago, estos también se consideran ingresos acumulables. Pues dice aquí, las cantidades que se recuperan por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, afectos a la actividad empresarial o del servicio profesional. Ok, entonces, por ejemplo, aseguras tu negocio, sucede el percance, tú ya has pagado el seguro, entonces, una vez que entra el seguro para reponerte, por ejemplo, el bien o respaldarte económicamente, se consideraría un ingreso acumulable, salvo que estos se vuelvan a ingresar en la operación normal del contribuyente. ¿Sale? Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros no respaldados con comprobantes fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que acumular? Porque como no tengo manera de comprobar ese gasto, la autoridad tampoco va a tener quién le pague el impuesto, ¿sí? Es como si no lo hubieras hecho. Entonces, en estos casos, como no hay comprobación, se puede entender que tú quedaste con el dinero. Así lo hayas gastado, ok, está bien. Tú puedes decir, es que pagué el desayuno,
y lo que quieras. Y fue un desayuno de negocios. Lo que está bien, ok. Pero al no tener comprobante, quien te vendió sin el CFDI no lo va a declarar. Por lo tanto, ahora tú lo declares como un ingreso acumulable. ¿Ok? Enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente, ¿sí? Porque como no está evaluado, no está certificado, entonces, pues no tendría cómo acumularlo. Así que tú lo acumulas, precio comercial o precio de avalúo. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, fianzas o valores, por promotores de valores o de administradores de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Ok, bueno, entonces, al final de cuentas es lo mismo, una empresa de prestación de servicios. La explotación de una patente aduanal, o sea, una licencia que te otorguen para que puedas trabajar como agente aduanal. ¿Ok? Como lo vas a vender, dice explotación de la patente, o sea, vas a prestar tus servicios y vas a cobrar. Entonces, por esos servicios también tendrías que pagar el impuesto. Explotación de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o páginas electrónicas vía internet o bien reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor. Fíjense, aunque no se trate de derechos de autor, hay un problema actual porque no quieren pagar el impuesto. Aquellos llamados influencers, aquellas personas que obtienen ingresos ya ven el OnlyFans, ¿sí? Lo mandan como servicios profesionales porque hay un comprobante y una retención del impuesto, ¿ok? Pero de otra forma, ese tipo de aplicaciones lo que hacen es tratar de no pagar el impuesto. Pero aquí lo dice claro la ley. Si vendes fotografías, obras de arte y demás, y tú eres creador de contenidos, seas o no influencer, seas o no una celebridad de OnlyFans, de todas maneras, aquí está previsto que tengas que pagar el impuesto. Solamente es que los equipares a estos conceptos, pero ya. O sea, no pueden decir que si no me dice la ley o que no está en ley, no pago el impuesto. Aquí está. ¿Ok? Porque todavía hay gente con dudas con respecto a esos temas. Intereses cobrados, devoluciones efectuadas o descuentos o bonificaciones recibidas con la condición de que en su momento se haya generado el ingreso. ¿Sí? O sea, acumulaste porque vendiste, pero te devolvieron, entonces deduces si primero acumulaste, ¿sí? Como para que tenga así compensación de un ingreso por el otro. Si tú no me quieres deducir, ok, permite que el otro también no lo tenga que acumular. La ganancia derivada de enajenación de activos afectos a la actividad. Pues sí, la venta de activos fijos, ¿ok? Esos también estarían causando un impuesto. ¿Cuándo se acumula el ingreso? En el caso de personas físicas, tiene cierta particularidad, ¿sí? Los ingresos se acumulan cuando sean efectivamente percibidos, ¿ok? Y se debe de considerar como efectivamente percibido, no quiere decir que sea en efectivo propiamente. Sí, ahora sí, cuando dice efectivamente se habla de algo en efecto, no efectivo de dinero. Dice, cuando se reciban en efectivo, se parece redundancia, pero no lo es, ingresos en efectivo, o sea, dinero de curso corriente, en bienes o en servicios. O sea, que me den artículos para cancelar parte del adeudo o pagarlo, ¿sí? Como un medio de pago. Por ejemplo, esto de las criptomonedas. Las criptomonedas propiamente no son pagos en efectivo, ¿sí? Aunque se les llame criptomonedas, no son monedas. Al menos aquí en México no tienen ese tratamiento. Por lo tanto, esas criptomonedas se considerarían pago en bienes, no es dinero. El dinero propiamente no tiene una connotación de mercancía. Oye, pero si es un objeto físico con volumen, peso, características, composición molecular,
distinción del valor. Sí, todo eso lo tiene, pero lo tiene en la mente de la gente, porque virtualmente está hecho para que se identifique a qué moneda se está refiriendo. Por eso es distinto un Bitcoin que un dracma, que o sea, cualquier moneda que quieran, porque están creciendo, están surgiendo más. Ok, entonces hay una representación. Ya saben, aquí a la mente, si hablo de Bitcoin, inmediatamente ya tengo el escudo en mi mente de la S con las dos rayitas, sí, o la B, perdón, la B con las dos rayitas de Bitcoin. Ok, pero no es efectivo, no es dinero en efectivo. ¿Sí? ¿Qué es? Pues un bien virtual, ¿sí? Similar a una patente, similar a una licencia, similar a un programa de computación. ¿Por qué? Porque físicamente no existen, pero ahí están, físicamente no, intangiblemente sí, virtualmente sí. ¿Ok? Por eso es que el Bitcoin no se considera pago en efectivo si pagas con criptomonedas, con las Bitcoins. Se considerarían pagos, sí, pero a través de bienes, lo que tendríamos que darle el doble tratamiento. Pago, pero también venta de un artículo, ¿sale? Cuando se reciban títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago, es equivale al endoso. Por ejemplo, tengo un proveedor y yo le tengo que pagar a cierto plazo. Ok, pues ya tengo programado mi pago, pero lo que no tengo es el dinero. Ok, pero resulta que alguien me garantizó un pago, una cobranza, con con un documento o una letra de cambio o un pagaré. Ok, tomo ese pagaré y le digo a mi proveedor, no tengo dinero, pero mira, te entrego este título de crédito, que es el pagaré o la letra de cambio, como un pago. Y me puede decir, oye, pues sí, pero te voy a sancionar con una comisión. Ok, está bien lo que quieras, pero ya te pago. Ok, entonces esto es un pago a través de un título de crédito. Y dice aquí, emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Yo le pago con por ejemplo, pagaré que alguien garantizó. ¿Sí? Me lo garantizó a mí. ¿Quién tiene la obligación de pagarlo? La persona que libró, que emitió este documento, que yo a su vez lo utilizo para pagarle a alguien, a mi proveedor. Entonces es un título de crédito distinto de quien efectúa el pago. ¿Ok? Cuando se reciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la ficha de cobro o cuando se transmita a un tercero, excepto en procuración. Fíjense, este cheque también está dentro del rubro de títulos de crédito, ¿ok? La diferencia entre un cheque y un billete es que el billete es el equivalente o la extensión de la moneda y un cheque, perdón, y el cheque, perdón, el cheque lo que está haciendo es una representación del dinero, nada más. Los billetes, sí, son papel, moneda, pero ya es dinero. Por sí solo ya es dinero. El cheque no. El cheque no es dinero. Tú pagas a alguien con un cheque, la deuda está pagada, pero debes un título de crédito. La deuda persiste a través de ese cheque como un título de crédito. ¿Ok? Todavía falta algo. El cobro efectivo de ese cheque, de ese título de crédito, que es cuando ya de banco a banco ya ha sido descargado de la cuenta del emisor. ¿Ok? En ese momento ya le dan efectos a ese cheque. Lo que único que quiero que se entienda es esto, que es un título de crédito, igual que como lo menciona aquí la ley, es un título de crédito, no es una acción, no es un billete, pero representa el dinero que va a pasar de propietario de una persona a otra. ¿Ok? Cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones. Esto es lo que me dice
la ley respecto del reciclo, pero exactamente lo mismo que señalaba la ley hace algunos años con los repecos y los del RIF. ¿Por qué? Eso también ya estaba en la ley del IVA. Ok, dice el interés del acreedor. Cuando él diga, está bien, ya me pagaron a través de documento, a través de dinero en efectivo, a través de un pagaré, una letra de cambio, lo que sea. ¿Sale? Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, quita o remisión o en la que se consuma la prescripción. Igual, porque esos documentos también prescriben. Aquí solamente hay una diferencia, me parece que es en los seguros. Un seguro, me parece que tiene una prescripción de 3 años, ¿sí? Mercantilmente 10, fiscalmente 5, seguros me parece, espero no estarles mintiendo, parece que son 3 años, o sea, no lo recuerdo al momento, ¿ok? En el caso de enajenación de bienes por exportación, se deberá acumular ingreso cuando efectivamente se perciba, o sea, solo cuando se cobre. Pero es además esto, si no se percibe el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurridos los 12 meses. ¿Ok? Bueno, pues una pequeña facilidad, si no lo cobre, considéralo cobrado hasta que haya transcurrido 12 meses. Se me perdieron los lentes y aquí los tenía a la mano. Ok, ahora hablando de las deducciones. Fíjense, vamos a hablar ahorita de deducciones respecto de este régimen de servicios profesionales. Posteriormente estaríamos viendo el de régimen simplificado, porque ahí tiene un detalle con respecto de las deducciones, ¿ok? A un régimen general se les aplica las siguientes deducciones. Primero, devoluciones recibidas o descuentos o bonificaciones que se hagan. Igual que como los ingresos, aquí también pasa lo mismo. Siempre que hayas acumulado, puedes deducir, ¿sale? Adquisiciones de mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados. Ok, aquí nada más hay que considerarlo que en el caso del régimen simplificado, pues no hay lo que consideraríamos un costo de ventas, no hay cálculo del costo de ventas, no hay proceso de inventarios ni demás. Hay una compra, sí, esto es lo que tú deduces son las compras, sí, no el costo de lo vendido, ok. Los gastos, las inversiones. Aquí el detalle con las inversiones, pues que también se aplican esas inversiones en un cálculo similar al de las personas morales, a una tasa máxima, no al pago efectivo. ¿Sí? En esas pequeñas diferencias. Intereses pagados, cuotas patronales pagadas al IMSS. Ojo aquí, las cuotas sobre las que absorbe el patrón no son deducibles. ¿Ok? Pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, en algunos casos llamados el impuesto cedular. Pues entonces, si en no sé, en el estado donde te encuentres, en la entidad donde te encuentres, o Ciudad de México, te cobran algún impuesto, también lo podías deducir. Ok, pues bien, miren, hasta aquí nos quedamos por el momento con este tratamiento de la